Entre los muchos hombres que participaron en la conquista de Chile, ninguno encarna mejor las contradicciones del siglo XVI que Juan Valiente. Su vida reúne casi todos los elementos que hicieron de la conquista una época extraordinaria y brutal al mismo tiempo. Esclavitud, ambición, movilidad social, violencia, riqueza y tragedia. Nació en África como hombre libre, fue capturado y vendido como esclavo, cruzó el Atlántico encadenado, sobrevivió a las expediciones más peligrosas de América y terminó convirtiéndose en uno de los capitanes de Pedro de Valdivia. Sin embargo, después de haber conquistado territorios, recibido encomiendas y combatido junto a los principales jefes españoles, murió sin obtener aquello que había perseguido durante toda su vida, su libertad legal. Los documentos disponibles permiten situar su nacimiento en algún lugar de África Occidental, posiblemente Senegal, alrededor de 1505. Nada sabemos de su familia ni de su pueblo de origen. En 1525, fue capturado por esclavistas portugueses, que probablemente lo trasladaron a algún centro de distribución de esclavos en las islas de Cabo Verde o Sevilla, desde donde fue llevado a México en el año 1530. Tras llegar a la Nueva España, Juan fue adquirido por un español llamado Alonso Valiente. De acuerdo con la costumbre de la época, adoptó el apellido de su propietario y pasó a ser conocido como Juan Valiente. Durante 3 años vivió bajo la condición jurídica de esclavo, pero quienes lo conocieron debieron advertir rápidamente una cualidad poco común. Poseía una extraordinaria capacidad para abrirse camino en circunstancias adversas. En la década de 1530 las noticias provenientes del Perú revolucionaban todo el continente. La captura de Atahualpa y las riquezas obtenidas por Francisco Pizarro alimentaban una auténtica fiebre de conquista. Miles de hombres soñaban con cambiar su destino mediante la espada. Juan comprendió que aquella podía ser su única oportunidad de escapar de la esclavitud. Convenció a Alonso Valiente para que le permitiera incorporarse a las expediciones que partían hacia el sur y ambos firmaron un acuerdo legal por el cual podría reunir oro suficiente para comprar posteriormente su libertad. Esto revela hasta qué punto Juan comprendía el funcionamiento de la sociedad colonial. No huyó simplemente. Intentó utilizar las propias reglas del sistema para liberarse. En 1533 se unió a la armada de Pedro de Alvarado rumbo a Guatemala, y de Guatemala pasó a Perú. Su primera gran aventura fue la expedición de Diego de Almagro a Chile en 1535. Aquella empresa terminó convertida en una de las marchas más terribles de toda la historia americana. Las crónicas de la época describen escenas estremecedoras durante el cruce de los Andes. Hombres congelados, animales muertos por centenares y columnas enteras de indígenas auxiliares abandonadas en la nieve. Diego Barros Arana afirmaría siglos más tarde que ninguna expedición española había sufrido un paso cordillerano tan desastroso. Juan Valiente sobrevivió a aquella prueba cuando muchos otros no lo lograron. Cuando Almagro regresó al Perú decepcionado por la falta de riquezas, la mayoría de los expedicionarios abandonó cualquier interés por Chile. Juan, en cambio, permaneció atento a las oportunidades que pudieran surgir. 5 años más tarde se unió a la expedición organizada por Pedro de Valdivia, un hombre que poseía una visión muy distinta de la empresa chilena. Mientras Almagro había buscado un segundo Perú, Valdivia aspiraba a fundar ciudades y construir un territorio estable bajo la corona. Así fue como Juan descendió al Valle del Mapocho en 1540 formando parte de la hueste que fundaría Santiago. Los primeros años de la colonia estuvieron marcados por la precariedad extrema. Los españoles eran pocos, dependían de recursos limitados y enfrentaban una resistencia indígena cada vez más organizada. En aquel contexto el valor personal adquiría una importancia extraordinaria. Un soldado eficaz podía ganar prestigio mucho más rápido que en las sociedades europeas tradicionales. Francisco Encina observó que la frontera chilena creó una especie de aristocracia militar donde el mérito bélico podía llegar a imponerse, al menos temporalmente, sobre otros factores sociales. Juan Valiente fue uno de los mayores beneficiados por esa realidad. Durante la rebelión indígena que estalló en el Valle de Aconcagua, los nativos atacaron el campamento donde los españoles construían un bergantín y dieron muerte a casi todos los hombres que se encontraban allí. De toda la partida, únicamente Juan Valiente y el soldado Gonzalo de los Ríos consiguieron sobrevivir. Tras una peligrosa huida a través de los valles centrales, llegaron a Santiago para informar a Pedro de Valdivia de la tragedia y alertarlo sobre el creciente clima de rebelión que se extendía por el territorio. Su nombre aparece asociado a la defensa de Santiago durante el gran levantamiento indígena del 11 de septiembre de 1541. Mientras las fuerzas dirigidas por Michimalonco incendiaban la ciudad y los defensores luchaban desesperadamente entre las llamas, Juan combatió junto a los hombres que evitaron la destrucción definitiva del asentamiento.
Aunque las crónicas no detallan todas sus acciones individuales, su prestigio posterior demuestra que sus contemporáneos consideraron notable su actuación durante aquella jornada. A partir de entonces comenzó un ascenso que pocos habrían considerado posible para un hombre de origen africano en el siglo XVI. Pedro de Valdivia recompensaba el servicio militar con tierras, encomiendas y cargos. Poco a poco Juan recibió exactamente las mismas recompensas que muchos conquistadores españoles. Obtuvo propiedades en Ñuñoa, una de las zonas agrícolas más valiosas de Santiago, recibió una encomienda en el sur y acumuló una fortuna considerable para los estándares de la época. Llegó incluso a ostentar el rango de capitán. Acerca de su vida personal. Se casó con Juana de Valdivia, una mujer que probablemente había sido una esclava de origen africano liberada por el propio gobernador. Juan Valiente vivía en Chile como un señor de la guerra. Tenía una casa, tierras, caballos, armas finas y sirvientes nativos a su disposición. La magnitud de este logro ha llevado a numerosos historiadores a considerar a Juan Valiente como una figura excepcional dentro del mundo colonial hispanoamericano. Guillermo Feliú Cruz observó que difícilmente puede encontrarse en el Chile del siglo XVI otro caso comparable al de un antiguo esclavo negro que alcanzara semejante posición económica y militar. Este es uno de los tantos casos de afroamericanos que tuvieron una actuación destacada en la colonización de América y que fueron deliberadamente olvidados. Sin embargo, detrás de aquel éxito se escondía una paradoja devastadora. Juan poseía tierras, caballos, armas y servidores. Era tratado como un capitán respetado. Participaba en consejos militares y dirigía hombres en combate. Pero jurídicamente seguía perteneciendo a Alonso Valiente. La distancia entre su realidad cotidiana y su condición legal era cada vez más absurda. Consciente de ello, reunió durante años una considerable cantidad de oro destinada a comprar definitivamente su libertad. Finalmente entregó el dinero a un intermediario que debía transportarlo hacia el Perú y luego a México. Era el último paso para cerrar el círculo iniciado décadas atrás. El plan fracasó. Los documentos judiciales indican que el dinero nunca llegó a manos de Alonso Valiente. Todo apunta a que fue robado durante el trayecto. La libertad que Juan había perseguido durante casi 20 años volvió a escapársele de las manos. Mientras tanto, la situación militar en Chile empeoraba. En el sur surgía una resistencia mapuche cada vez más eficaz encabezada por Lautaro, antiguo servidor de Valdivia convertido en uno de los estrategas más brillantes de la historia americana. Lautaro comprendió antes que nadie las fortalezas y debilidades de la guerra española, transformando el conflicto en una lucha mucho más compleja de lo que los conquistadores habían imaginado. A fines de 1553 Pedro de Valdivia decidió encabezar personalmente una campaña para aplastar la rebelión. Juan Valiente acudió a la convocatoria como uno de sus capitanes veteranos. Había sobrevivido a la esclavitud, al cruce de los Andes, al incendio de Santiago y a más de una década de guerras. Pocos hombres en Chile podían exhibir una trayectoria semejante. El 25 de diciembre de 1553 llegó el desastre. Las fuerzas españolas fueron atraídas hasta Tucapel, donde Lautaro había preparado una emboscada magistral. Los combates se prolongaron durante horas. Oleadas sucesivas de guerreros mapuches agotaron a los españoles, destruyeron su capacidad de maniobra y acabaron por rodearlos. En el centro de aquella lucha desesperada permanecían Pedro de Valdivia y sus oficiales más experimentados. Entre ellos estaba Juan Valiente. Las fuentes coinciden en que murió combatiendo junto al gobernador y los principales capitanes de la expedición. Había recorrido medio mundo para conquistar su libertad y encontró la muerte luchando en los bosques del sur de Chile. Pero incluso después de muerto, la esclavitud continuó persiguiéndolo. Pocas semanas más tarde llegó a Santiago un representante legal enviado por Alonso Valiente con instrucciones de reclamar al esclavo fugitivo y recuperar sus bienes. Lo que encontró fue la noticia de la derrota de Tucapel. Juan había muerto. Sin embargo, al no existir una carta formal de manumisión, la ley seguía considerándolo propiedad de su antiguo amo. Comenzó entonces un largo litigio por las tierras, encomiendas y bienes acumulados durante años de servicio. La viuda y los hijos de Juan debieron defender ante los tribunales aquello que él había ganado con su espada. Su vida obliga a cuestionar muchas de las imágenes simplificadas de la conquista. Fue simultáneamente esclavo y conquistador, víctima y protagonista, hombre sometido y capitán respetado. Ningún otro personaje refleja con tanta claridad las contradicciones de aquel mundo donde un hombre podía participar en la creación de un reino, acumular riqueza y prestigio, morir como héroe de guerra y, aún así, seguir siendo considerado legalmente propiedad de otro ser humano.